En nuestra clase del día de hoy vamos a ver la parte 2 de nuestra unidad 2 de la unidad de aprendizaje y restauración ecológica. Y esta trata del disturbio y degradación ambiental. Tenemos pendientes dos temas. Uno es el que está incluido aquí, que es el efecto en comunidades de las especies invasoras. Y tenemos pendiente todavía los procesos ecosistémicos. Bueno, empezando con la situación de las especies invasoras o las llamadas invasiones biológicas. Estas son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en el mundo. Para la mayor parte de la población, a nivel mundial, el tema es desconocido o de poca preocupación. Sin embargo, se trata de un tema que tiene y seguirá teniendo un alto impacto en las decisiones estratégicas sobre la sostenibilidad en el cuidado del medio ambiente. Ahora, es importante señalar que no todas las especies exóticas son especies invasoras. Las especies exóticas son aquellas que se encuentran fuera de su distribución original. Esto quiere decir, pues, que no son nativas y que han llegado ya sea por migraciones naturales o la mayoría de ellas por acción del ser humano. Las especies exóticas son parte de nuestra vida cotidiana y algunas de ellas forman parte de nuestra dieta diaria, como por ejemplo la sandía, que proviene de África, o la piña, que proviene de Sudamérica. O por ejemplo también la caña de azúcar y el plátano que provienen de Asia y en la actualidad son ampliamente tanto cultivadas como consumidas en nuestro país. Si hablamos de esto, entonces, ¿cómo podemos clasificar a las especies? Bueno, primero tenemos a las especies endémicas, que son las que pertenecen a una región en concreto, generalmente a lugares muy delimitados y bueno, como ejemplo tenemos al ajolote, que es una especie que está protegida en México porque solamente existe aquí. Después tenemos a las especies consideradas autóctonas o nativas. Esas son especies que pertenecen al lugar en que se encuentran, pero no de forma exclusiva, y suelen ser especies con un área de distribución bastante amplia. Y bueno, como ejemplo incluyo aquí al lobo americano, que se encuentra distribuido en la parte de México y de Estados Unidos. Y las especies alóctonas o exóticas son las especies que no pertenecen al lugar en el que se encuentran. Por ejemplo, el trigo. El trigo es una especie muy común que consumimos de manera cotidiana y en la actualidad tiene una distribución mundial, pero originalmente el trigo proviene de Mesopotamia. Y bueno, finalmente tenemos a las especies que son el tema de hoy, que son las especies invasoras. Como ejemplo aquí tenemos al pez león. Pero, ¿qué son las especies invasoras o por qué nos preocupan las especies invasoras? Bueno, de acuerdo a la legislación mexicana, una especie exótica invasora es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía y la salud pública. La introducción de especies exóticas puede ser no intencional o por medios naturales, como pueden ser los vientos, las corrientes marinas, algunos eventos climáticos extremos como huracanes, pero la mayoría de las especies exóticas son introducidas por actividades humanas de manera intencional. Esto es cuando una persona transfiere ejemplares vivos de una especie a una región fuera de su área de distribución natural. Puede ser dentro de un mismo país o entre diferentes países. Y por ejemplo, aquí está un cronograma de especies exóticas que se encuentran en Europa. Algunos registros son, por ejemplo, el bisón americano, que fue introducido con fines comerciales para utilizar su piel para fabricar abrigos. Los mejillones cebra, que vamos a hablar más adelante de ellos, que es así, no fue una introducción intencional, pero viajaron pegados a los barcos. Los mosquitos y las avispas, que tampoco fueron de manera intencional, pero les llegaron. Y todos estos están ocasionando varios problemas. Entonces, pues, ¿cuáles son los motivos de la introducción de estas especies no nativas? Bueno, por ejemplo, tenemos la acuicultura, la pesquería,
la pesca deportiva, el acuarismo, la ganadería, el comercio de plantas de ornato, la agricultura, el transporte marítimo, el transporte terrestre, el comercio de mascotas, los mercados ya sean legales o ilegales y finalmente el desconocimiento e ignorancia. Además, pues el incremento de comercio, las actividades turísticas y los incrementos en la frecuencia de los medios de transporte han sido fundamentales para multiplicar las oportunidades que tienen las especies foráneas de dispersarse y establecerse. Como vemos aquí, pues pueden ser introducidas deliberadamente por los humanos, pueden ser introducidas como especies de ornato en los acuarios, pueden quedar, por ejemplo, ancladas a las redes cuando se practica la pesquería, pueden pegarse a algunas superficies y viajar en ellas, por eventos climáticos pueden ser transportadas de un lado a otro. Y, ¿cuál es la acción, por ejemplo, de los barcos? Bueno, pues los barcos, así como los vemos que están flotando, lo que hacen es que cuando llegan a un lugar en el puerto, llevan agua del lugar de donde provienen y dejan esa agua que salga. Y después, cuando regresan a alta mar, pues nuevamente toman agua del lugar donde están y al llegar al otro sitio, hacen lo mismo y descargan el agua. Entonces, si tenemos estos barcos transatlánticos que están viajando, por ejemplo, no sé, de Veracruz hacia España, pues toman agua de Veracruz, del puerto de Veracruz, y se la llevan y cuando llegan a embarcar a España, pues ahí liberan esa agua que tenían y obviamente no tiene ningún proceso de purificación, o sea, todo lo que va ahí que puede sobrevivir durante ese tiempo, pues va a mezclarse. Lo mismo, por ejemplo, del Pacífico hacia Japón. Y era algo al que hasta hace poco tiempo, pues no se le ponía ninguna atención. ¿Y qué es lo que ocurre con estos organismos? Pues que cuando son introducidos a un nuevo medio, su comportamiento generalmente cambia porque pues no están en su ecosistema de origen y entonces no tienen las medidas de control que deberían de tener o que tienen en su área natural. Y estas medidas que incluyen, pues por ejemplo, los depredadores, las condiciones específicas del ambiente y la competencia de los recursos, que son unas de las situaciones que mantienen a las poblaciones dentro de ciertos niveles de equilibrio dentro de los ecosistemas que viven y en los que han evolucionado. Estos comportamientos nuevos pues pueden incluir un crecimiento descontrolado de las poblaciones, conductas agresivas y el usar un tipo de invasividad de una especie en un hábitat. Se ha demostrado en todo el mundo que las especies exóticas invasoras causan graves daños a la biodiversidad, perjudican los servicios ambientales y por consiguiente el bienestar humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera la introducción de especies en ambientes distintos de los originales como la segunda causa de degradación ambiental global, solo por detrás de la destrucción del hábitat. Y vamos a ver pues que algunas especies invasoras pues también son causantes de destrucción de hábitat. Aquí lo que vemos en esta imagen es el lirio acuático. Y el lirio acuático en la actualidad lo encontramos distribuido en todo México y causa muchos problemas en los cuerpos de agua. Este lirio acuático, ¿cómo es que llegó a nuestro país? Bueno, originalmente era de Sudamérica, pero un estadounidense lo vio, le pareció muy bonito, a principios del año pasado lo lleva a un concurso de jardinería y ahí es como se empieza a distribuir y de pronto se le sale de control, tiene un crecimiento muy rápido, no hay quien se lo coma y ocasiona el estancamiento de las aguas y ocasiona que haya una anoxia de fondo en los lugares en donde crece. Y hablando de esto, pues, ¿cuál es el impacto de la introducción de especies exóticas? Las especies exóticas desarrollan un comportamiento invasivo y desplazan especies nativas y pueden causar grandes daños a los ecosistemas. ¿Cuáles son estos daños? Bueno, desequilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambios en la estructura, la composición y el funcionamiento de las comunidades, pérdida de poblaciones silvestres, degradación de la integridad ecológica, reducción de la diversidad genética y transmisión de enfermedades que afectan la salud humana y la flora y la fauna silvestre. Esto se ha estudiado mucho
en especies acuáticas. Y, por ejemplo, en especies acuáticas se conoce o se le ha dado el nombre de peces con efecto Frankenstein, que son estos peces que se liberan al ambiente de manera intencionada o de manera no intencionada, pero que llegan y se apoderan del lugar en donde están creciendo. En México es muy común, por ejemplo, tener a los peces gato. ¿Qué pasa con estos organismos? Pues son organismos que se venden para que se tengan en las peceras, pero la gente se empezó como a cansar de ellos porque de chiquitos pues están como bien, pero luego son carnívoros, se comen otros peces. Y a la gente se les hizo muy fácil llevarlos y dejarlos en los ríos. Se empezaron a multiplicar y pues como son peces carnívoros, están desplazando a los peces que originalmente vivían en esos hábitats naturales. Pero además la gente dice que son feos y como la gente dice que son feos, pues entonces no se los come. Las especies invasoras también pueden tener una serie de impactos negativos en las áreas que invaden. El más significativo de ellos es la pérdida del hábitat. Y aquí vamos a empezar a ver unos ejemplos. En este caso tenemos a estos árboles que son árboles de tuga, que son un tipo de coníferas. En México no los tenemos en una cantidad tan grande, no tenemos bosques de ellos, pero en Estados Unidos sí. ¿Y qué es lo que ocurrió con estos árboles? Pues hay una invasión de pulgones como algodonosos, que originalmente son asiáticos. Y entonces estos pulgones están infectando a los árboles de tuga que están en los bosques de Estados Unidos. Y se estima que en estos bosques han perdido hasta el 80% de los árboles por la invasión de los pulgones. Pero pues, ¿qué representa esto? Que los bosques, siendo un hábitat para muchos animales y también para otras plantas, cuando desaparecen, pues tienen un efecto en cascada y pueden llevar a la extinción a las especies que viven en ellos. Otra situación muy similar se ve también en bosques de Estados Unidos, pero que están amenazados por enredaderas llamadas kudzu. Estas plantas que vemos aquí, una imagen como todo un bosque está invadido por estas enredaderas, tanto que a los árboles no se les puede ver la forma porque están totalmente cubiertos por la enredadera, que parece, es muy semejante a la planta de la vid. Esta planta se introdujo desde Japón en el siglo XIX y se introdujo como planta ornamental y se empezó a distribuir de manera muy amplia en el sureste de Estados Unidos. Como crece muy rápido, pues dijeron, pues esto puede ser un buen medio para el control de la erosión y también pues un alimento para animales de pastoreo. Sin embargo, esta especie pronto se volvió invasiva y puede llegar a cubrir bosques enteros, que es lo que vemos en la imagen. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta enredadera cubre a otras especies? Pues en primer lugar, evita que la luz del sol llegue a los árboles y mata el bosque. Pero además, pues si crece en grandes cantidades, el peso de esta enredadera va a ser mucho y los árboles se van a romper y se van a caer. Tanto ha sido el daño que se le conoce con el nombre de la enredadera que se comió al sur. Otro caso de invasores que han alterado el hábitat y que lo han destruido, pues es por ejemplo el de los castores que fueron introducidos a Ushuaia, a Tierra del Fuego, que está en Argentina, en 1946. Este caso me pareció importante porque yo conozco esta zona y uno va pues caminando por el bosque donde están ahí los glaciares, donde se ve un bosque aparentemente muy bien conservado, donde hay suelos muy ricos en nutrientes, hay muchísimas turberas, pero ¿qué es lo que ocurre? De pronto uno llega a determinadas áreas y se ve como si el bosque estuviera devastado. Y pues ahí hay unos letreros que nos indican qué es lo que pasó. Y lo que ocurrió es que en la década de los 40, a finales de la década de los 40, se introdujeron 25 parejas de 25 parejas de castores, 25 hembras, 25 machos. ¿Qué es lo que querían que se hiciera? Bueno, estos castores son originarios de Canadá y dijeron, bueno, las condiciones climáticas son muy semejantes a las que tenemos aquí en Tierra de Fuego
Y pues los castores tienen una piel muy bonita para hacer abrigos. Entonces, eh, un grupo de peleteros los introdujeron con ese fin. Aunque las condiciones en Ushuaia son buenas para su crecimiento, no son buenas para el desarrollo del pelaje. Y entonces no consiguieron los resultados que querían. Y pues se les hizo muy fácil y simplemente los dejaron ahí, que se reprodujeran. Y en la actualidad, esta es una plaga. Y estos castores están construyendo represas, como podemos ver en estas imágenes, están matando a los árboles de los alrededores y no se han podido controlar. Entonces, los castores, además de estar destruyendo el bosque, pues también están modificando el curso de los cuerpos de agua. Y otra situación que no pasa directamente en esta zona de parque protegido y además pues de que es de parque protegido que se tiene estas especies, pues es que al construir este tipo de represas, están construyendo como tipo de zanjas y cuando esto llega a los pastizales, el ganado puede caer en ellas y pues si es una zona lodosa, los organismos que caen ahí pues se atascan y se mueren. Es un problema muy complicado y hasta el momento no se le ha encontrado solución alguna. Hay otras especies que no destruyen el hábitat. Sin embargo, pueden tener un impacto muy grande porque pueden cazar una gran cantidad de especies que son endémicas. Y como ejemplo tenemos a los pitones birmánicos, que son nativos pues, de Birmania, del sudeste asiático, pero que desde finales del siglo XX se han convertido en una población reproductiva establecida en los Everglades, en Florida. Y actualmente son los principales depredadores en esta zona. Se pueden comer aves, se pueden comer mamíferos y en las imágenes que aquí tenemos, pues hay uno de estos organismos que se está comiendo a un ciervo y en la otra imagen, pues tenemos a uno también de estos pitones que se está peleando con un caimán. Pero lo que se ha visto en las cámaras que tienen en los Everglades es que los pitones se pueden comer a los caimanes. Entonces, pues si se pueden comer a un caimán, que no se pueden comer. Son organismos que se comen todo lo que se les atraviesa. Ahora, la cuestión es que en los Everglades hay varias especies de aves que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción, pero pues los pitones van a comer lo que se encuentren. Y en la primera imagen lo que se muestra es el tamaño aproximado de uno de estos organismos en comparación pues con el tamaño de 3 humanos. Hay otros organismos que a lo mejor por el tamaño puede ser que no llamen mucho la atención. Y este es el caso de las lampreas. A las lampreas también se les llama algunas veces como los peces vampiro. Son peces agnatos, es decir, no tienen en sí como dientes verdaderos y no tienen como un cráneo bien formado. Son organismos que son muy fácilmente de desplazarse y únicamente en la faringe tienen pequeños dientecillos en formita de cono. Y estos son organismos parásitos que se les pegan a otros peces y se alimentan de su sangre y pues por eso el nombre de peces vampiro. Como estos peces llegaron y parasitaron a la parte de los grandes lagos, los peces que son originarios de ahí no cuentan con las defensas que tienen los otros peces que de manera natural convivían con las lampreas. Y generalmente los peces que son parasitados dentro de los grandes lagos por las lampreas mueren, ya sea por causa de las heridas o porque las heridas se infectan y les causan la muerte. ¿De dónde vienen las lampreas? Pues son originarios del Océano Atlántico. Y esto sí no es que hayan sido introducidos de manera intencional, pero sí por acción humana. Lo que se cree o lo que la mayoría de los expertos opinan es que las lampreas llegaron a los grandes lagos a través del canal de Welland, que fue construido para permitir que los barcos que viajaban desde el lago Ontario al lago Erie evitaran las cataratas del Niágara. Al principio, cuando estas lampreas llegaron a los grandes lagos, pues la gente no les hacía mucho caso. Esto está documentado que pasó pues entre la década de 1920 hasta 1940.
porque en esa época había muchos vertidos industriales, contaminación y pérdida de hábitat en los grandes lagos. Entonces, pues las lampreas medio sobrevivían ya que no tenían mucho de qué alimentarse. Pero esta situación cambió para 1950 y fue cuando se empezaron a dar cuenta que las lampreas mataban aproximadamente 100 millones de libras de peces. ¿Qué es lo que ocurrió con ellas? Pues trataron de hacer un control y se aprobaron una gran cantidad de métodos para deshacerse de estos peces. Usaron trampas de canasta, usaron cercas eléctricas y también trajeron otras especies, como es la anguila americana, que se alimenta de las larvas de las lampreas para terminar con esta invasión. Pero pues ninguno de estos métodos resultó efectivo. Y entonces, pues recurrieron a otro método que es el envenenamiento. Pero pues no es un envenenamiento cualquiera, requirió mucha investigación porque lo que hicieron fue crear un veneno, pero que es un tóxico selectivo. Esto quiere decir que solo mata a las lampreas y no a los otros peces nativos que se alimentan de ellas. Actualmente, la Comisión de Pesca de los Grandes Lagos gasta alrededor de 20 millones de dólares al año para mantener bajo control la población de lampreas. Sin embargo, pues estas no han sido totalmente eliminadas, aunque se considera que la población ha disminuido y se tiene un 10% de lo que era antes. Otra de las situaciones que pueden generar las especies invasoras, pues puede ser que no esté relacionada ni con la depredación ni con la destrucción del hábitat, pero sí con la competencia por los recursos. Y este es el caso de las carpas asiáticas. Las carpas asiáticas son 5 especies diferentes que fueron introducidas a Estados Unidos y en la actualidad pues superan a los peces nativos en competencia como por comida, como por espacio, y entonces ha llevado una gran disminución de las especies originales. En todo lo que es el río Mississippi se considera que han desplazado a los peces nativos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegó esta carpa asiática hacia la parte de Estados Unidos? Pues en la década de entre 1960 y 1970 se consideró que era una alternativa ecológica a los venenos para eliminar las granjas de peces del sur y las lagunas de aguas residuales de algas, maleza y parásitos. Entonces, pues las carpas se llevaron ahí originalmente con el propósito de que controlaran una plaga y al final pues se convirtieron en especies invasoras. Se escaparon debido a las inundaciones, debido al mal almacenamiento y algunas pues deliberadamente fueron tiradas al río. Las agencias estatales y federales de Estados Unidos consideran que se han gastado aproximadamente 607 millones de dólares para detener la invasión de estas carpas desde el 2004 a la fecha. Pero bueno, esto no es todo. También hay algunas especies invasoras que pueden afectar la salud humana. Y en los últimos años hemos tenido una gran invasión de mejillones, los mejillones cebra, que además de que crecen muy rápido y están desplazando a las comunidades de bivalvos originales en todas las zonas costeras de Estados Unidos, pero también ya las tenemos en México, pues estos mejillones tienen otra cualidad en particular y es que acumulan toxina en sus tejidos. Cuando otros organismos se alimentan de estos mejillones, pues absorben estas toxinas y estas toxinas van pasando a través de la cadena trófica e incluso pueden llegar a los animales que consumen los humanos. ¿Y cómo llegaron estos mejillones cebra a la parte de las costas de Norteamérica? Porque estas son especies europeas. Bueno, pues son especies que, como podemos ver aquí, crecen pegadas a superficies duras. Entonces, se pegaron a los barcos que hacen estos viajes transatlánticos las transportaron y de esa forma empezaron a establecerse en un lugar donde no tienen competidores y sobre todo donde no tienen depredadores. Y por eso es que tienen este crecimiento tan desmedido.
Y bueno, en México tenemos un listado de especies exóticas invasoras. Aquí se han introducido una numerosa cantidad de estas especies y su impacto sobre la biodiversidad había pasado prácticamente inadvertida hasta hace pocos años. De hecho, cuando estaba preparando este tema, me di cuenta que es a partir como de la década de 1990 cuando empieza a generarse el tipo de literatura científica relacionada con las especies invasoras. Antes de esto, pues básicamente teníamos relatos de qué era lo que sucedía y ahora que se están estudiando, pues se han hecho recuentos históricos de cómo algunas especies llegaron a otros lados, pero de pronto cuando nos damos cuenta, pues ya son incontrolados. La ficha de las especies exóticas invasoras en México está listada en el acuerdo por el que se determina la lista de las especies exóticas invasoras para México, la cual fue elaborada por especialistas coordinados por la CONABIO y contiene los datos relacionados con el riesgo de invasividad de las especies. Y aunque esto parece como si fuera casi un relato de terror, pues desafortunadamente lo que puede ser que el año pasado vimos como un potencial especie que puede ser invasora, pues en la actualidad ya la podemos tener distribuidos en muchos lugares. Parte de la tarea va a consistir en que investigues algunos casos de especies invasoras. Un caso en particular que ha llamado mucho la atención es el del pez león. El pez león es un pez que viene de la parte del Índico y que come corales. Entonces, no se sabe cómo llegó a la parte de las costas de Norteamérica. Se cree que estaban en acuarios y cuando llegaron estos grandes huracanes en Estados Unidos, pues se llevaron todo lo que había en los acuarios. Algunas especies se pudieron adaptar y de pronto ya los habían visto en la zona del Caribe mexicano, donde hay muchísimos corales y han empezado a subir. Entonces llegaron de la parte de la Florida hacia la otra parte que le queda más cercana, que es la parte de la península de Yucatán, y así han empezado a subir. De los últimos datos que se tenían, pues estas especies estaban ya en Campeche. Y pues aquí está el link, por si quieres consultar, donde está el listado de especies exóticas invasoras para México.